contemplar a Dios. La Lectio Divina es una forma de oración que se apoya en la lectura de la Sagrada Escritura y tiene como meta la contemplación del rostro de Dios. Es un método para llegar a Cristo y dejarnos conducir por Él al Padre mediante el amoroso contacto asiduo en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración, contemplación. Bienvenidos a la Lectio Divina. Solo por tu palabra tomamos conciencia de nuestras vidas. Solo por tu palabra vivimos el riesgo de tu evangelio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca en los corazones de nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de la Lectio Divina, de la lectura orante de la Palabra de Dios, especialmente de nuestro Evangelio Dominical. Les habla el Padre Elber Efrén Urrego Beltrán, sacerdote de la Arquidiócesis de Villavicencio, encargado de la animación bíblica de la pastoral. Los invito para que nos dispongamos y nos preparemos para este encuentro con el Señor a través de su palabra. Especialmente saludamos a nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de nuestra emisora Luz Day 1260 AM, también las personas que nos escuchan a través de la emisora de Medina, Candelaria Estéreo, y también saludamos de manera muy especial a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, especialmente también en nuestro canal de Padre Elber ABP, Animación Bíblica de la Pastoral, y quienes nos oyen a través de WhatsApp o de Facebook. Los saludamos y les deseamos que el Señor aumente sus bendiciones y que ustedes también sigan evangelizando a través precisamente de el compartir nuestra Lectio Divina. Saludamos especialmente a nuestros hermanos campesinos y de manera especial nos unimos orando por nuestros hermanos enfermos que nos escuchan y se unen a nuestras oraciones. Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa. Los invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dando vida, desviviéndose en el darse. Dando vida, sin rollos ni montajes. Dando vida, rompiéndote al darte. Dando vida, dando la 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 vida, dando vida, dando la vida, dando la vida. Preparemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro pensamiento. Invocación del Espíritu Santo de Dios. Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, acompáñame. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, fortaléceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, resplandéceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ilumíname. Espíritu de Dios, Espíritu de amor, acompáñame. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, fortaléceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, resplandéceme. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ilumíname. Lectio Divina. Lectura de la Palabra de Dios. Consiste en leer y releer el texto con respeto y atención, identificando los personajes y la acción, teniendo en cuenta su contexto y los destinatarios. Queridos hermanos y hermanas, los invito para que busquemos en nuestra Biblia el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Del Evangelio según San Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de la gente, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo por tu palabra tomamos conciencia de nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este momento de la lectura
que es precisamente este momento especial en el que nos adentramos en el texto para ver qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir a través de este texto que nosotros acabamos de leer. Y lo primero que vamos a acercarnos es a ver su contexto, y estamos leyendo el capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y este se encuentra precisamente en el contexto de este grande sermón de la montaña que ocupa los capítulos 5, 6 y 7, y que son como la carta magna, como la constitución de todos nosotros los cristianos. Es decir, allí el Evangelio de Mateo nos va a presentar la síntesis de lo que nosotros los discípulos debemos vivir para ser realmente discípulos del Señor. Y por eso nosotros hemos visto cómo esto se presentaba pues en las lecturas del domingo pasado, pero nosotros hacemos la aclaración que el domingo pasado pues coincidió con la fiesta de la presentación del Señor. Por eso no leímos el inicio de este discurso, que es las bienaventuranzas. Pero antes vemos cómo Jesús sube al monte, símbolo de ese monte santo, del lugar de encuentro con el Señor, pero ante todo de ese Sinaí. Y Jesús sube al monte y se sienta sobre la montaña, porque Él es no el nuevo Moisés, sino es Dios que va a dar esa nueva ley, y desde allí proclama, y allí se acercan sus discípulos para recibir esa nueva ley. Entonces estamos en el contexto de que Jesús sube a la montaña y allí comienza a proclamar esa buena noticia, comienza a proclamar esa nueva ley que todos nosotros debemos vivir para ser sus auténticos discípulos. Y por eso lo primero que nos va a presentar es dónde está la felicidad. Lo más importante que el hombre busca desde lo más profundo de su corazón es la felicidad. Ese es el fin último de cualquier hombre de la tierra, y por eso Jesús viene a mostrarnos precisamente que esa felicidad en el Señor se encuentra precisamente, o la encuentran aquellos que el mundo dice que son desgraciados, aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que están pasando por momentos de sufrimiento, de dificultad, pero también aquellos que se esfuerzan por la paz, aquellos que son puros y limpios de corazón. Y así en este recuento podríamos nosotros decir que encontramos 8 bienaventuranzas destinadas, digamos que de manera general, a aquellos que se describe al inicio. Pero hay una última, que esta es la más importante, y esa última es la del versículo 11, que nos va a decir: dichosos son ustedes cuando los injurien y los persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Pues, queridos hermanos y hermanas, esta bienaventuranza es la que está directamente unida a lo que nosotros escuchamos en este evangelio, porque inmediatamente entonces encontramos esa proclamación de Jesús con 2 metáforas bellísimas. Ustedes son la sal de la tierra, y la otra metáfora, ustedes son la luz del mundo. Son 2 partecitas con 2 metáforas bellísimas, y al final pues la aplicación, digamos que la aplicación a la vida de esas 2 metáforas. Entonces vamos a adentrarnos precisamente en esta primera metáfora que encontramos en el versículo 13, en el cual nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, o si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No sirve para nada más
que para ser tirada afuera y pisoteada por la gente. Pues queridos hermanos y hermanas, el Señor utiliza un simbolismo que es muy fuerte, que es muy importante, pues para la comunidad de su tiempo y también para nosotros. Precisamente estamos en un tiempo moderno, pero en la antigüedad, pues la sal tenía funciones de cauterizar y de curar las heridas. Y quizás también nosotros en este tiempo todavía se usa la sal, incluso cuando uno está a veces enfermo de la garganta, de las amígdalas. Nuestros antiguos abuelos nos dicen haga gárgaras de sal para que se desinfecte. Entonces tenía esa función, digamos, de cauterizar, de curar las heridas, de desinfectar. Pero efectivamente también todos nosotros sabemos el dolor y el ardor que produce pues la sal en una herida. Entonces ese símbolo también va a ser importante que nosotros lo tengamos en cuenta de esa función que tiene la sal. También en la antigüedad pues la sal digamos era digamos el instrumento económico de sobrevivencia. De ahí viene digamos que el salario, ¿no? Sobre todo los antiguos persas pues digamos que pagaban y digamos que con la sal. Entonces pues también digamos que ese viene como el mínimo vital, entonces se llama como el salario y todas las personas pues buscan, así sea la más pobre, tener el derecho a la sal. De hecho nosotros sabemos por la historia que la independencia de la India fue por Mahatma Gandhi. Ese signo de protesta simbólico fue poder coger la sal que ellos mismos producían, pero que el Imperio Británico pues les prohibía poder explotar su propia sal y tenía que comprar pues la de Liverpool y de que venía pues directamente de Inglaterra a costos sobre elevados cuando ellos eran los que producían la sal. Entonces es pues lógicamente parte fundamental de la supervivencia. La sal también es usado, y esto es muy importante, en el libro de la ley, es usado para los sacrificios rituales. Ya lo encontramos en el Levítico 12, 13, donde se habla precisamente de esos sacrificios, que habían sacrificios, digamos, donde la ofrenda era toda quemada, que llamamos holocaustos, o sacrificios de comunión, que eran sacrificios que se ofrecía la mitad de esa víctima para el Señor y la otra mitad para compartir. Y esta ofrenda de comunión pues era una ofrenda agradable, precisamente porque estaba salada y porque era cocida, digamos que, y en ese sentido esa ofrenda producía ese agradable olor, digamos que, de la carne, digamos que asada y sazonada. Entonces, la sal en ese sentido también da sabor a los alimentos, como ya lo dice también el libro de Job, y en este sentido la sal se convierte en una metáfora de la sabiduría para los cristianos, y la sabiduría es el arte de vivir según la voluntad de Dios. Y el Señor mismo lo dice en Proverbios, lo dice en los Salmos, lo dice como el principio de la sabiduría es precisamente el temor de Dios, es decir, una obediencia reverente, amorosa a la ley del Señor. Eso es en sí la sabiduría, y nosotros tenemos que en ese testimonio que nosotros damos, pues darle sabor a ese mundo y mostrar pues el camino y el verdadero modo de vivir. Y luego también la sal conserva los alimentos, como también lo conocía el pueblo de Israel a través de Baruch 6:27, y de esa misma, digamos que propiedad de la sal de conservar, nosotros también aquí en nuestra tierra llanera, cuando pues lógicamente en nuestras casas, en los campos no había la nevera, pues allí la sal, cuando la compraban el domingo, lo primero que hacían era sazonarla y salarla y colocarla pues al humo para que se conservara. El pez también lo salaban y así se conservaba. Todavía de hecho se encuentra ese
pez salado, el pescado salado, para tiempos pues de Semana Santa. Entonces también tiene esa propiedad, digamos, de conservar, y en ese sentido para el pueblo de Israel era un símbolo fuertísimo para expresar el valor verdadero, digamos, del contrato como alianza, como la alianza de sal expresada en Números 8:19. Se decía que la alianza con el Señor era una alianza de sal porque era una alianza que no se corrompe, es una alianza que permanece para siempre. Así que ese es como digamos que el simbolismo de la sal, y podríamos nosotros decir muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, el pueblo judío, especialmente los beduinos en el desierto, bajo esas terribles temperaturas de 40, casi 50 grados centígrados, ellos, en vez de tomar limonada en el desierto, lo que toman es agua con sal porque como lo conocen bien los médicos, cuando uno suda demasiado lo que pierden son las sales, porque nuestro cuerpo contiene pues digamos que la tercera parte de nuestro cuerpo pues es aguas saladas, digamos que eso, lo que corre por nuestras venas, lo que está en nuestra médula, lo que está en el cerebro. Cuando estamos también en el vientre de nuestra madre, pues el líquido amniótico también es la sal. Así como también la tierra, podemos decir que 3 partes de la tierra son agua salada. Entonces es un componente esencial, digamos que de la vida de nuestro planeta, pues digamos que este instrumento de la sal. Y luego nos viene a presentar esa otra metáfora importante de la luz y de la ciudad puesta sobre el monte. Efectivamente, nosotros sabemos cómo para el pueblo de Israel era tan importante esta metáfora, porque esa ciudad puesta sobre el monte expresa o está refiriéndose directamente a Jerusalén, construida solo sobre el monte Sión, de la cual el trito Isaías nos viene a decir cómo hacia él confluirán todas las naciones, todos irán allí para dar culto al Señor en Jerusalén, trayendo los tesoros de las naciones, y lógicamente es aquella que se muestra, que ilumina todo eso. Entonces, pero ante todo, la luz es el Señor, como lo expresa el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Y luego también el Evangelio de Mateo, ya concretamente, nos va a decir cómo el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y esa luz es Cristo que viene, que se hace presente, Cristo que comienza su predicación en Galilea, porque esto se refiere, digamos, al momento de la predicación de Jesús en Galilea. Entonces ellos que eran, digamos, ese pueblo, esos hijos de Zabulón, de Neftalí, pues que ven, digamos, esa gran luz que es Cristo con su palabra, con sus acciones. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el texto nos viene a presentar como gran conclusión, que son ustedes los que somos nosotros los cristianos los que tenemos que ser esa sal y esa luz del mundo, y que tenemos que iluminar a los demás. Y ya como lo sabemos, esa luz se produce precisamente a través de las buenas obras, para que los demás vean nuestro testimonio, nuestras buenas obras, y de esa manera pues puedan alabar y darle gloria a vuestro Padre del cielo. Entonces eso es ante todo, digamos, la conclusión que nos da el Evangelio, que nuestra sal y nuestra luz que nosotros tenemos que dar, pues son esas buenas obras.
la sal de la tierra, mas si la sal deja de ser salada, ¿cómo no sirve de sal ni de nada? Es arrojada a la calle y pisada. Ustedes son la luz del mundo. Toda ciudad se ve si es encumbrada. Hace una luz que se enciende en la casa, alumbra a todos al ser levantada. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Con buenas obras luz darán y al Padre glorificarán, dando sabor y luz al mundo. Si perdonas al que te ha ofendido y a los que sufren les tiendes tu mano, por ti verán que el Señor es cercano. Somos sus hijos y somos hermanos. Es Dios quien llama a alumbrar el camino de tantos que andan un tanto perdidos. Al sufrimiento el Señor da sentido. En el amor Cristo se muestra vivo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Con buenas obras luz darán y al Padre glorificarán, dando sabor y luz al mundo. Por sembrar la justicia, aunque quizás no logremos gustarla. Pone sabor quien entrega la vida, brota la paz cuando ha sido sembrada. Tu luz, Señor, nos conduce a la vida. Tu luz, Señor, mueve los corazones. Ayúdanos a seguir por tu senda. Haznos la llama que alumbre a los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Con buenas obras luz darán y al Padre glorificarán, dando sabor y luz al mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Con buenas obras luz darán y al Padre glorificarán, dando sabor y luz al mundo. Lectio Divina. Meditación. Consiste en examinar el texto hasta encontrar el mensaje que encierra para mí, para nosotros hoy. Se entabla un diálogo entre lo que Dios me dice en su palabra y mi vida. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de la meditación, que es el momento importante en el cual nos preguntamos
¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice esa palabra de Dios a nosotros? ¿Cómo se actualiza esta palabra de Dios para nuestra realidad, para nuestra vida cristiana? El texto de hoy es muy importante porque es un texto que nos habla directamente a nosotros y que tiene una fuerza comunicativa potente porque es capaz de decirnos: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y en ese sentido, esas palabras están dirigidas a todos aquellos que escuchan este sermón, y en este sentido a nosotros que somos los que estamos escuchando en este momento pues esa palabra del Señor. Por eso que es importante que nosotros nos sintamos involucrados, sintamos que esa palabra de Dios es para nosotros, que somos nosotros los que ahora somos los discípulos del Señor, que esas bienaventuranzas han sido para nosotros, pero que el primero que vive el espíritu de las bienaventuranzas pues es Jesucristo. Él es el pobre, Él es Él es el puro de corazón, Él es el pacífico, Él es el que es perseguido primero que todo, y nosotros en Él pues somos capaces de vivir y de encontrar pleno sentido a nuestra existencia viviendo en comunión con Él. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en ese espíritu de las bienaventuranzas, en ese espíritu de encontrar el verdadero sentido a nuestra existencia, de no pensar que nuestra vida es simplemente miserable o desgraciada cuando tenemos adversidades y dificultades, sino que en el Señor esto se convierte en una prenda de alegría, de recompensa, de ganancia del reino de Dios, y que por lo tanto vale la pena pues unirnos a Jesús para con eso pues poder transformar esas realidades que son sin sentido para este mundo y que son sin sentido para nosotros cuando especialmente las vivimos alejados pues del Señor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita a ser sal del mundo, y como ya lo habíamos visto en esta primera parte, digamos, de la lectura, qué quiere decir, de lo que quiere decir el texto en su contexto, pues habíamos dicho que la sal tenía pues varias propiedades, y que una de esas propiedades precisamente era la de cauterizar, era la de curar las heridas, y nosotros tenemos bien claro ese símbolo de cuando nosotros tenemos una herida abierta, que todavía está incluso sangrando, y que si le echamos sal en la herida pues el dolor va a ser más fuerte, el dolor va a ser mucho más intenso y toda esa cuestión. Y siempre tenemos como ese dicho que echarle sal en la herida es como precisamente que se despierte, digamos, el dolor, digamos, de eso. Y entonces, en ese sentido, pues nosotros hablar de ser sal y de tener esa parte curativa, pero aún también con el dolor, es desarrollar esa tarea profética que nosotros tenemos de no solo de anunciar el evangelio, sino también ante todo de denunciar todo tipo de injusticia, todo tipo de corrupción, de desenmascarar la hipocresía y los abusos de poder. Y en este sentido nosotros nos damos cuenta que todos los profetas, a causa de esa palabra de verdad que hace descubrir y desenmascarar todas esas cuestiones horribles de pecado, de abusos de poder, pues lógicamente llevan a que todos estos profetas terminen pues muriendo a causa de la verdad. Y lo hemos escuchado el viernes, lo hemos escuchado en esa lectura del Evangelio, como Juan el Bautista lo mandó decapitar Herodes, pero a causa de Herodías, que pues era una mujer que buscaba el poder y que tenía unas ansias inmensas de poder, y entonces pues no solamente había abandonado a su esposo Filipo, sino que se había
ha puesto a vivir también con Herodes, que tenía más poder y más popularidad, y efectivamente Juan el Bautista con su predicación pues estaba impidiendo que ella pudiera lograr esos objetivos de poder, y entonces Herodías quería pues sacar de en medio, asesinar pues a Juan el Bautista, y por eso aprovechó este momento oportuno, este momento del cumpleaños, para pedirle a la hija que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Pues así también todos nuestros hermanos, hay tantos obispos, tantos sacerdotes que han muerto precisamente por denunciar la corrupción, por denunciar los abusos y los atropellos de los grupos armados violentos en nuestro país, y como lo hemos vivido hace pocos años aquí en nuestra arquidiócesis de Villavicencio, la elevación a la santidad pues de el obispo Jesús Emilio de Arauca, que fue muerto precisamente también por evangelizar y proclamar la verdad allí en aquellas tierras. Y así, ese es, digamos que esa tarea de anunciar, de ser capaces de denunciar allí donde está esa corrupción del mal, y pues lógicamente causa escozor, causa mal a quienes pues están viviendo, digamos, como en sus anchas, digamos que haciendo el mal, y lógicamente alguien que le reproche pues una piedra de tropiezo, pero también nosotros tenemos que tener esa tarea. Luego también la sal también es utilizada para los sacrificios, y en el Antiguo Testamento pues se utilizaba para salar las víctimas sacrificiales, y para sobre todo esas víctimas de comunión. Y pues nosotros sabemos que la víctima del sacrificio único y verdadero pues es Jesucristo. Y pues qué bueno que nosotros también nos podemos unir como sal que da sabor, precisamente cuando prolongamos y damos testimonio del Señor. Y en ese sentido también nosotros estamos llamados a hacer esa sal que da sabor, y de ahí viene también lo que nosotros llamamos la sabiduría, que viene de esa palabra latina sapere, que no es saber, sino que es ante todo sabor, que esa sabiduría es el arte precisamente de poder vivir bien, de poder vivir según los planes de Dios, según la voluntad de Dios. Y pues la sabiduría pues nos invita precisamente a que nosotros seamos capaces de amar, de acoger, de cumplir con obediencia pues los mandamientos de la ley de Dios. Y en ese sentido pues una persona que da testimonio es una persona que hace creíble que las palabras de Jesús no simplemente son un idealismo, sino que son una realidad, que son un programa de vida para nosotros, y que nos permite pues lógicamente vivir una vida tranquila, vivir una vida en paz, mostrar otra posibilidad de un mundo distinto. Y de esa manera pues también la sal conserva. Qué bueno que nosotros tengamos esa posibilidad de conservar pues todos los valores del Evangelio, de conservar todas las buenas costumbres que hemos recibido, de conservar nuestros valores, porque pues lógicamente un pueblo que olvida su memoria, que olvida sus valores, que olvida su historia, pues precisamente es un pueblo que pierde su identidad y que es manipulado, que es esclavizado, que es destruido, que es precisamente convertido pues en una cosa totalmente distinta. Y por eso el Señor nos llama precisamente a que la sal, su propiedad es salar. Entonces también nosotros los cristianos, nuestra propiedad y nuestra esencia tiene que ser dar testimonio de Cristo. No podemos nosotros desnaturalizarnos, porque eso no tiene lógica. Un árbol de limón está dado para que dé limones, y así la luz está hecha para dar luz. Si la luz no da luz, entonces no sirve para nada.
Entonces, así de esa manera el Señor nos invita a ser auténticos, y en ese sentido también el Señor nos está invitando pues a que nosotros seamos luz, porque hemos recibido esa luz y nosotros tenemos ese rito bellísimo en el bautismo de que nuestra luz, la luz que recibimos, la recibimos del cirio pascual, que es Cristo nuestra luz, es Cristo nuestra salvación. Pero nosotros debemos pues prolongar con nuestras palabras, con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras, debemos prolongar pues esa luz para los demás. Y lógicamente es una luz que, como decía al principio, que como la sal a veces incomoda porque la luz pone en evidencia digamos que las acciones que se hacen en las tinieblas del pecado. Y Jesús en el Evangelio de Juan viene a decir que la luz vino a este mundo, pero las tinieblas no la acogieron. Las tinieblas rechazan la luz porque no quieren que se pongan de manifiesto esas obras malas. Entonces, pues lógicamente esa luz pues también debe iluminar y mostrar una opción para el mundo, de que hay una opción, una posibilidad de vivir de un modo distinto, una posibilidad de ser feliz a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que no podemos cambiar, a pesar de nuestras debilidades. Desde nuestra debilidad, desde nuestro sufrimiento, podemos nosotros darle sentido a nuestra existencia, podemos nosotros encontrar sentido pleno de nuestra vida y pues la felicidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a que con nuestras buenas obras nosotros seamos sal y luz del mundo, precisamente que sean obras eficaces, que sean obras que puedan, digamos, ir sanando al mundo, sanando de tantos males, de tantas malas costumbres, de tantas ideologías que van destruyendo y deshumanizando pues nuestra humanidad, que vayamos nosotros preservando los buenos valores, preservando el valor de la familia, el valor de la vida, el valor de nuestra fe, de nuestra espiritualidad. Que nosotros vayamos también con nuestras obras pues purificando todo aquello que no es de Dios y buscando pues dar más testimonio, y también pues que esas obras vayan también siendo sanadoras y reparadoras pues del mal que se hace en el mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la invitación es para que seamos cristianos, para que seamos creyentes 100%, para que no nos dé pena decir que creemos en el Señor, para que no nos arrinconemos y nos dé vergüenza de decir es que voy a misa o es que estoy estudiando la palabra de Dios, sino que seamos nosotros alegres y felices y que tengamos nosotros ese orgullo de poder nosotros ser discípulos del Señor. Ustedes son la luz del mundo son, y deben este mundo iluminar. Ustedes son la sal que da sabor, llevando mi palabra y mi verdad. Ustedes son la luz del mundo son, con fuerza y con poder anunciará. A todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará. Brille su luz ante los demás, que ilumine a todos en la tierra, y los hombres gloria a Dios darán cuando vean en ustedes obras buenas. Ustedes son la luz del mundo son, y deben este mundo iluminar. Ustedes son la sal
que da sabor, llevando mi palabra y mi verdad. Ustedes son la luz del mundo son, con fuerza y con poder anunciarán. A todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará. Se ha perdido su sabor la sal, en verdad no sirve para nada. No olviden que ustedes llevarán a los hombres el sabor de mis palabras. Ustedes son la luz del mundo son, y deben este mundo iluminar. Ustedes son la sal que da sabor, llevando mi palabra y mi verdad. Ustedes son la luz del mundo son, con fuerza y con poder anunciarán. A todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará. Han estado siempre junto a mí, no los llamo siervos sino amigos. Todo lo que yo les enseñé, por el mundo van ahora a compartirlo. Ustedes son la luz del mundo son, y deben este mundo iluminar. Ustedes son la sal que da sabor, llevando mi palabra y mi verdad. Ustedes son la luz del mundo son, con fuerza y con poder anunciarán. A todos les dirán de mi resurrección, y aquel que crea en mí se salvará. Lectio Divina, oración. La lectura y meditación nos conducen a la oración. Su palabra nos mueve a dirigirnos a Dios. Es una respuesta profundamente nuestra, que se expresa en la súplica, la alabanza y la acción de gracias. Gracias, Señor, por el don de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has querido confiarnos a nosotros directamente esa responsabilidad inmensa de ser sal y luz del mundo, de ser como tú, Señor, a pesar de que somos pocos, a pesar de que la masa es mucha. Tú, Señor, confías en que nosotros somos suficiente para darle sabor al mundo, para iluminar esas tinieblas espantosas que hay en el mundo de mal y de pecado. Queremos, Señor, nosotros que hemos escuchado tu palabra, nosotros a los cuales hemos recibido esa responsabilidad porque tú lo dijiste hoy, ustedes, hermanos que me escuchan, yo que escucho la palabra de Dios, asumimos y recibimos esa tarea de ser sal y luz de la tierra, pero necesitamos de tu gracia, necesitamos
que seas tú en nosotros. Necesitamos que seas tú, Señor, a fortalecernos, porque tú, Señor, conoces nuestras debilidades, conoces nuestras fragilidades, conoce que solos no podemos hacer nada, como tú lo dices en San Juan. Sin mí nada podéis hacer, y por eso, amado Jesús, nosotros nos dirigimos a ti para pedirte que nos asistas siempre, para pedirte que nosotros no podemos llevar a cabo esa misión si tú no estás en nosotros, si tú no estás en nuestras palabras, en nuestras obras. Por eso queremos consagrarnos delante de tu presencia para que seas tú obrando a través de nosotros, a través de nuestra manera de ser, de vivir, de actuar. Que nosotros seamos transformados desde lo más profundo de nuestro ser a través de la conversión, a través de ese cambio de mentalidad, que podamos nosotros amar tus leyes, que podamos nosotros saborear tus mandatos, deleitarnos en ti, Señor, para que podamos así mostrar con convicciones profundas al mundo lo bello y lo maravilloso que es vivir en ti, que es seguirte, que es ser tus discípulos, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, no pensamos como el mundo, aunque haya adversidad, sufrimiento, cruz, hay sentido, hay una esperanza, hay alegría y hay felicidad, porque estamos cargando nuestra cruz contigo, porque te estamos siguiendo como discípulos. Ayúdanos, amado Jesús, para que muchas personas te conozcan a ti, para que ese reino de Dios que tú viniste a extender con tu palabra, con esa palabra que tiene poder, con esa palabra que es capaz de crear, de recrear, de sanar, de liberar, que esa palabra siga teniendo poder a través de nuestras débiles fuerzas, que tú, Señor, tomes nuestra voz para que nuestra voz haga eco tus palabras, para que nosotros seamos simplemente un instrumento por el cual tú, Señor, te diriges a los que escuchan hoy tu voz, a los que quieren y necesitan de ti, porque quizás están en las tinieblas del pecado, porque quizás están en situaciones de dificultad y buscan una luz, buscan una puerta, buscan una salida para sus situaciones de muerte, de dificultad, de opresión. Amado Jesús, te los colocamos a ellos, te los colocamos para que tú, Señor, los levantes con tu gracia, con tu misericordia, para que nosotros también con nuestras buenas obras, esas buenas obras que tú, Señor, nos pides, que son lo que nuestra iglesia nos pide como obras de caridad, como obras de misericordia, para que con ese amor podamos nosotros también atraer a muchísimos más personas para que te sigan y te sirvan y te amen y de esa manera pues el reino de Dios siga haciéndose presente en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser esa luz a través de nuestra coherencia de vida, de nuestro ejemplo, de nuestras buenas acciones. Ilumina, Señor, nuestro camino. Ayúdanos especialmente a nosotros los sacerdotes, a todos los pastores de tu iglesia, para que seamos coherentes con lo que predicamos, con el encargo que hemos recibido, con la misión que el Señor nos ha encomendado, especialmente también a nuestros servidores, catequistas y misioneros, para que podamos extender el reino de Dios a través de esa gracia de Dios, de nuestra respuesta generosa al Señor y pues lógicamente de
la gracia y misericordia de Dios que se derrama pues en nuestras vidas. Y bendice también especialmente a todos nuestros hermanos enfermos, a todos nuestros hermanos que están en las clínicas, en los hospitales, que sufren, que lloran, que a veces no encuentran el sentido de su existencia porque el dolor es tan fuerte que no les permite ver otra salida, otra opción que a veces incluso acabar con sus vidas. Por eso, Señor, te pido por ellos, porque están oprimidos y desesperados del dolor, de la angustia que efectivamente necesitan esa palabra que tú a través de este sermón de la montaña muestras, que es: dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, porque de ellos es el reino de Dios, porque ellos serán consolados. Y por eso que seas tú, Señor, consolando a nuestros hermanos enfermos, sanando sus heridas, curando su enfermedad y lógicamente perdonando sus pecados y dándoles una vida nueva, dándoles un sentido pleno y profundo a su existencia, tomando sus sufrimientos y uniéndolos a tu pasión dolorosa, a tu cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unámonos también con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos y hermanas, su escucha. Les agradecemos que se unan en oración con nosotros y que amemos cada día más esa palabra que el Señor nos regala en el Evangelio, que podemos nosotros alimentarnos pues en la Eucaristía dominical. Y los invitamos también para que ustedes sean también esos misioneros que son instrumentos de dar a conocer el Evangelio, así sea compartiendo con sus amigos y familiares, con sus contactos, esta Lección Divina. Agradecemos y saludamos pues a todos los que nos escuchan, especialmente a nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos oyentes de nuestra emisora Luz Day, de la emisora Candelaria Estéreo de Medina, Cundinamarca, y especialmente a todos los que nos escuchan por las redes sociales, por YouTube, WhatsApp y también por Facebook. Que el Señor Dios Todopoderoso nos acompañe y que sea Él el que nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí termina la Lección Divina. Contemplación del rostro de Dios. La Lección Divina. Por Lux Day 1260 AM, la emisora que ilumina tu vida.